es una institución de carácter público que contribuye a la formación de recursos humanos y a la generación de conocimiento. Para nosotros las experiencias de movilidad académica son fundamentales como parte de todo el proceso de formación y del paso de los estudiantes, no solamente por la experiencia personal que representa, sino por lo que uno aprende cuando tiene como espejo las experiencias de otros lados. Le queremos agradecer de nuevo a Silvia Giorguli, quien es presidenta del Colegio de México, demógrafa, socióloga, de estos personajes muy atractivos e interesantes para el país, y además presidenta de esa cosa que uno sabe es importante, grandota, representativa de muchas cosas en el país, que es el Colegio de México. Silvia, de nuevo, bienvenida. Ay, muchas gracias. Te hicimos venir otra vez hasta acá. Mucho gusto estar aquí. Como luego dicen, soy como el asesino regresa al lugar del crimen, ¿verdad? Que luego dice. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido desde la última vez que nos vimos estos años, particularmente en el colegio? Bueno, pues ha sido, creo que todo un reto por el tamaño del proyecto cultural, académico, educativo que es el colegio, y pues por la etapa que nos toca vivir, sí. De tantos cambios en agendas de investigación, en metodologías, tanta demanda en términos de aspectos como la internacionalización de la educación y de la investigación científica. Pues bueno, pues es una época apasionante, no me puedo quejar. Sí, además la primera mujer que dirige el colegio. Así es, y bueno, yo creo que esa parte ha sido también muy interesante. A lo mejor hay dos cosas en ese rubro que puedo platicar. Una es que el colegio, como otras, en muchas de las instituciones de educación superior en el mundo, y también en México, pues empezó a entrar el tema de género y de cómo el tema de la desigualdad de género pues también se reproducía en prácticas de una u otra forma en el interior de las instituciones. Entonces, uno de los proyectos que hemos estado impulsando en estos años es la construcción de lo que llamamos un modelo de igualdad de género para el colegio, ¿no? Que pasa por entender qué tipo de desigualdades de género se dan en una comunidad académica como el colegio y institucionalmente cómo las enfrentas. Ahí está un asunto. A ver hasta dónde llega tu respuesta. ¿Ha sido difícil para ti, siendo mujer, dirigir el Colegio de México? Pues no podría saber si es más difícil o más fácil que siendo hombre. Sí, claro, sí. Lo que sí te puedo decir que he aprendido, lo había visto porque en la investigación demográfica, pues una de las líneas que cruza transversalmente es el tema de desigualdades de género y en el mercado de trabajo, por ejemplo, como las mujeres, ¿por qué las mujeres en México participan menos en el mercado de trabajo? ¿Por qué las mujeres en México tienen un salario promedio menor que el hombre? ¿Por qué no acceden a ciertos niveles de cargos en la empresa privada, en el gobierno y en el sector académico? Entonces, digamos que era parte como de mi objeto de estudio, ahora me volví parte de mi objeto de estudio. Y lo que sí puedo decir es que sí hay aspectos, a mí me preguntan mucho que si, me dice, bueno, pero tú sientes la discriminación o que te traten diferente. Digo, no, pero hay otra serie de cosas que son invisibles, pero que están ahí y que sí hacen que sea el reto diferente, ¿no? Digo, de repente estás en una reunión hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo en Ciencia y Tecnología y al mismo tiempo estás viendo, bueno, ¿y qué va a haber de comer hoy en la casa? Y si los hijos llegaron a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte de esta conciliación de familia y trabajo que es algo adicional por la forma en la que está organizada la sociedad mexicana, es una carga adicional para las mujeres, pero por otro lado es un trabajo al que no podemos renunciar porque, bueno, pues es la familia y son los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil, cómo haces para combinar familia y trabajo y cómo haces para que el mundo que te rodea también sea empático con esa conciliación de ambas partes. Silvia, ¿cuántos trabajadores entre administrativos y académicos tiene el colegio? ¿Tienes así el número más o menos? Sí, bueno, más o menos entre académicos son como 190. ¿Sí? Profesores, investigadores, vamos sumando investigadores, etcétera, a lo mejor como unos 220, ¿sí? Y trabajadores administrativos como unos 450 más o menos. ¿Sí? Es que además es enorme el colegio. Pues es enorme y no, es enorme, pero tiene un tamaño también suficiente. A mí me gusta mucho dar este ejemplo para hacer trabajo de investigación interdisciplinario, porque la forma en la que está organizado el colegio,
inclusive el edificio que está organizado con esta distribución de atrio donde todos, trabajadores, estudiantes y profesores, nos vemos en la explanada. Y entonces te permite, en el caso del académico, igual estar con el economista que con el historiador, que con el lingüista, y tener ese tipo de intercambio con una comunidad que todavía tienes tamaño para que te sepas los nombres de la mayoría de la gente. Claro que los ves y sabes quiénes son. Así Oye, es. ¿y tu trabajo profesional más allá de la dirección propia de ser directora del presidente del colegio? Mi trabajo de investigación y como docente. Bueno, pues para mí es muy importante conservarlo. Y es muy importante conservarlo, uno, porque cuando ya no sea presidenta, cuando ya no sea presidenta es a lo que voy a regresar, ¿no? Por un lado. ¿Cuánto tiempo llevabas en el colegio antes de ser la presidenta? Yo entré en 2002. O sea, en 2002. Sí, 14 Así por ahí. Es. Empecé con 2015 como presidenta, sí, 13 años. Y yo creo que una particularidad del colegio y de quienes me han antecedido como presidentes es que siempre han mantenido esta parte que, bueno, sí, es el presidente del colegio que tiene toda esta parte de gestión académica, pero siguen siendo los investigadores. Sí, Entonces, yo sigo dando clases, pocas, pero sigo dando clases y dirigiendo tesis. En el área de demografía. En el área de demografía. Y bueno, y lo otro es que además el tema en el que yo estoy trabajando pues desde que era estudiante de la maestría, que es el de migración internacional, tiene ahora una demanda muy alta, ¿no? Sí, claro. Entonces hay también pues, espacios para estar participando en investigación y en eventos académicos. Y yo creo que así, otra vez, la escala del colegio permite que uno pueda hacer las dos cosas. A ver, ¿desde dónde se debe de estudiar hoy la demografía? En otro tiempo pensábamos que la demografía era el tema de que vamos a ser muchísimos. Entonces un país como México creó el Consejo Nacional de Población, aparecieron las pastillas anticonceptivas, claro. Todas estas cosas que vivimos, ¿no? En los 70, sí. 80. ¿Hacia dónde debe dirigirse hoy el tema de la demografía? Claro. Y te lo planteo muy en concreto en un país como este. Entonces, el ejemplo que tú das de los 70 era muy fácil porque era muy claro, era un solo mensaje, ¿no? No podemos seguir creciendo al ritmo que vamos. Ese era el mensaje muy sencillo. Y ahora yo creo que parte del reto es que la demografía tiene varios mensajes y es más complejo, ¿no? Por ejemplo, al mismo tiempo que estamos ahorita en un momento en México con las cohortes de jóvenes más amplias que vamos a tener en la historia, entonces tenemos todo el reto de cómo atiendes a esta población joven entre los 15 y voy a ponerla hasta los 35, ¿no? Entre los 15 y los 35 para decir que es la escuela, la universidad, pero también el trabajo. Y al mismo tiempo tenemos que prepararnos para este proceso de envejecimiento que en otros países como Argentina, Uruguay ya están viviendo más rápido y que implica... Lo del envejecimiento implica pensar la sociedad distinto, porque es desde pensar en cómo están construidas las casas, la movilidad en las ciudades, el transporte público, los horarios de trabajo, quién cuida a los adultos mayores. Entonces, pues vamos hacia allá y además es lo que nos va a tocar a nosotros. No, a mí primerísimo que a ti no te hagas, hombre. Pero bueno, yo lo sé. Ser esta generación de adultos mayores. ¿De dónde en un país como el nuestro puede salir el dinero para las jubilaciones? Buena pregunta. No, buena pregunta, pero además, digo, para bien o para mal, ahí hay otros países que nos llevan ventaja y otras experiencias, ¿no? Digo, en el caso del sistema de seguridad social en México, tal cual está organizado, pues sí es un reto cómo haces financieramente sostenible un programa de pensiones que además está acotado a las personas que están en el trabajo, en los mercados de trabajo, que tienen trabajo formal. En la informalidad, en realidad es muy poca la gente que tiene acceso a pensiones, ¿no? Pero si uno ve lo que han hecho otros países, porque, bueno, está la sostenibilidad económica, pero también está la parte de cuidados, la parte de acceso a la salud. El gasto en salud más alto en la vida de las personas es en los últimos 5 años de vida y es un crecimiento enorme porque son enfermedades muy caras, ¿no? Entonces, es como ves todo esto y buscas diseñar un sistema de seguridad social y de protección y de cuidados que anticipe pues esta situación. Entonces, digo, no solamente es la jubilación, es todo junto. Y yo creo que hay otros países, digo, yo creo que el mejor ejemplo ahí son los países nórdicos, que tienen un sistema de seguridad social muy eficiente, con cobertura universal y que ve
todos estos ¿Cómo le aspectos. estamos haciendo por acá, eh? Porque Bueno, aquí no he vamos muy escuchado lento. mucho de este nuevo gobierno Aquí sobre va. el tema, ¿no? Digo, sé que lo trae en su área, seguramente en su radar, pero no he escuchado mucho. Pues y además es inevitable, o sea, el proceso de envejecimiento no se detiene Sí, y claro. además es resultado del éxito de las políticas de salud, ¿no? Porque Sí, si hay es una más paradoja, adultos claro, mayores sí, sí. es porque se mueren menos niños, Sí. vive más gente y vive más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente no está, yo tampoco lo he oído lo suficientemente mencionado y bueno, pues sí tiene que ser un factor de planeación, desde la planeación, como tú dices, de sostenibilidad financiera, de aspectos como la transferencia de recursos directos a adultos mayores, hasta toda pensar la sociedad desde otra perspectiva. A ver, Silvia, déjame plantearte algo que has trabajado también de manera muy intensa y que se nos apareció con más fuerza en el último año. Siempre ha estado ahí, que es la migración, siempre. Pero en el último año, con todo lo que pasó de Honduras, de este triángulo, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador, que nos aparecieron aquí en la esquina los migrantes, o que en Tijuana están como los haitianos. Sí, ¿no? Ya están integrados, trabajan ya en tiendas o limpian vidrios, ya están ahí integrados. Sí. ¿Cómo deberíamos de hacerle, Silvia, para como para mirar el asunto? Sí. Tomando en cuenta 3 o 4 variables, que yo sé que me las vas a decir, pero déjame adelantarte hasta para provocarte. La variable de qué puede hacer el gobierno mexicano, la variable de que somos un país que de repente aparecieron signos racistas, y la variable Donald Trump, que pesa muchísimo. Así es. A ver, ¿qué has pensado de esto cuando no estás en tus labores administrativas del colegio? Bueno, yo te voy a decir, yo en esa perspectiva, bueno, por un lado estamos ante una situación también en términos de la dimensión de la crisis humanitaria, ¿Sí? extraordinaria. Como tú dices, migración en tránsito hace décadas que la tenemos, migración centroamericana hace décadas que la tenemos. México en realidad no es un país de destino, pero el cierre de la frontera, aunque no haya muros, pero esta mayor dificultad para entrar, el cambio en la política de refugio y asilo en Estados Unidos, etcétera, sí ha hecho que un grupo de población que pensaba que venía de paso esté decidiendo quedarse en México. Y eso es un cambio, porque si estábamos preocupados por ver cómo hacer un tránsito más seguro, sabemos que estaban, por ejemplo, pues, traslapándose las vías de los migrantes centroamericanos en tránsito con el crimen organizado, y bueno, pues tenemos muchos ejemplos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer un tránsito más seguro? Ahora tenemos que ver cómo hacemos un tránsito más seguro, pero también cómo generamos condiciones para que quienes se van a quedar tengan pues un contexto favorable para integrarse a la sociedad mexicana. Entonces, ahí hay dos cosas, por un lado la narrativa y cómo ve el mexicano la migración. Ándale. Entonces, es un poco esquizofrénico, porque el mexicano es migrante o tiene familiares, todo el mundo, tú preguntas en cualquier auditorio y todos tenemos familiares migrantes o hemos sido migrantes, internos o internacionales. ¿Tú tienes familiares migrantes? Yo tengo familiares migrantes, yo misma cuando estudié en Estados Unidos, pues fui una migrante, viví 3 años allá, Sí, sí, sí. Mis hijos nacieron allá, entonces mis hijos son estadounidenses que vienen a México, entonces tienen doble nacionalidad, Sí. que también es algo nuevo. Todo el mundo tiene un primo, un hermano, un Sí, tío que todos, se fue, todos o prima, todos o hermana, lo tenemos. o tía. Sí. Entonces, a pesar de que tenemos esa fuerte historia de migración hacia Estados Unidos, una historia de defensa de los mexicanos en el exterior, de armado de una red consular, de protección, de participación de la sociedad civil en defender a los mexicanos en sus derechos en el exterior. Entonces, a pesar de que tenemos toda esa visión de cómo quisiéramos que fuera el trato hacia el migrante mexicano, no hemos sido capaces de traducirlo en lo que debería de ser el trato hacia el migrante que llega a México, ¿no? Entonces, esa parte es un poco esquizofrénica, y yo creo que, como tú decías, los nuevos flujos como los haitianos o los centroamericanos, que ya no solo van en tránsito, sino que algunos empiezan a quedar aquí, han hecho que salga estas expresiones de racismo y de xenofobia en México, ¿no? Un demógrafo italiano, hablando de todo lo que está pasando en Europa, decía que curiosamente en Europa las áreas que son más racistas y que discriminan más al migrante son donde hay menos migrantes. O sea, porque donde hay más migrantes se desmitifica un poco y sabes que no pasa nada. Sí, claro, claro. Te das cuenta que no pasa nada.
Y la otra parte que tiene que ver con la historia de la institución a la que ahora presido, pues también en México hay historias de migración muy exitosas y de contextos de recepción pues muy favorables. Y el mejor ejemplo creo que es el Colegio de México, sí, ¿no? sí. Este año se cumplen 80 años del desembarco del barco Sinaya, donde llegó el primer grupo de refugiados españoles durante la guerra Que llegaron civil. a Veracruz. Que llegaron a Veracruz, que llegaron con una política en ese momento del gobierno de Lázaro Cárdenas muy asertiva de favorecer la integración. Entonces, no es necesariamente que les des más que lo que tienen los que están aquí, sino que solamente les des las mismas condiciones. Por ejemplo, tú hablas con los migrantes centroamericanos, haitianos o con los retornados mexicanos y cuando te dicen, ¿qué necesitas? Dicen, necesito un documento que me acepten cuando voy a buscar trabajo. Porque la visa de retornado o la visa humanitaria que me dan no me la aceptan en los trabajos. Si tú me das un documento que cuando yo vaya a buscar trabajo me lo acepten, me digan, ok, te vamos a dar el trabajo, eso, dice, yo con eso de ahí me muevo, ¿no? Entonces es como generan las condiciones para que se puedan integrar a la sociedad mexicana y para que también la sociedad mexicana, como sucedió en el pasado, pues también aproveche pues, el talento, claro, las ganas de trabajar, la creatividad de la gente que viene, ¿no? Fíjate, ahora hay la idea de hacer en los Juegos Panamericanos llevar una delegación de migrantes, ¿no? Deportivos, hacer una selección de hondureños, salvadoreños, haitianos, etcétera, y que ellos lleven la bandera de la migración, por decirlo, ¿no? O de los desplazados, como se quiera ver. A ver, estamos en el 8 de marzo. Así es. Que siempre es una fecha que motiva a una serie de reflexiones. Así es. Silvia, estamos en medio de una discusión en Nuevo León muy fuerte en contra del aborto. Así es. Estamos en una discusión allí en la Cámara de Diputados estos días sobre lo mismo. Están apareciendo de nuevo pañuelos verdes. Pues mira, es México yo creo que se había mantenido un poco aislado de lo que estaba pasando en Sudamérica, en donde tú veías que había habido avances muy importantes en lo que nosotros llamamos la agenda de salud sexual y reproductiva, en identificar y defender los derechos sexuales y reproductivos, que muchos de ellos son derechos en el caso de la mujer, porque es el derecho pues, a tener la información, a ejercer tu sexualidad de manera informada y segura, a tener acceso a servicios de salud, a tener educación sexual desde la niñez, ¿no? Y bueno, como que eran cosas que nosotros veíamos como conquistas ganadas en el caso mexicano y que yo creo que hay que defender. Tienes, en el caso de México, la Ciudad de México, con una agenda de avanzada, de primer mundo, en términos de defensa y de tener además los servicios para que efectivamente esta agenda de derechos sexuales y reproductivos corresponda con los servicios que hay para las mujeres en la Ciudad de México. Y bueno, pues por otro lado, cada cierto tiempo expresiones que hacen que la agenda vaya hacia atrás, ¿no? Pero bueno, pues tampoco me sorprende, desafortunadamente, pues no me sorprende. Somos un país conservador. Pues yo creo que somos un país heterogéneo, entonces que tiene las dos cosas y que a lo mejor así como hablaba yo de la esquizofrenia en términos de la migración, por otro lado, bueno, sí, somos un país heterogéneo, hay estados de la República y zonas de la República mucho más conservadoras que otras. Y también hay estados donde te encuentras de repente que pueden hacer una reconciliación entre, bueno, soy católico, pero al mismo tiempo respeto el derecho de la mujer en el caso de la interrupción del embarazo. Oye, la parte que tiene que ver con esto que ha sido, de repente parece como le entras al problema, tomas decisiones, aparece una sociedad que dice, ¿qué estás haciendo? Y el gobierno se echa para atrás. Y estoy pensando en estancias infantiles, refugios para las mujeres. Sí. ¿Esta parte cómo la visualizas, Silvia? Bueno, mira, yo creo que tenemos que hacer mucho trabajo para que se entienda la dimensión de género y el impacto que tienen decisiones de este tipo en la situación de la mujer en México, ¿no? Me concentro, por ejemplo, en el caso de estancias infantiles. Sí. México es de los países que tiene más baja tasa de participación femenina en toda América Latina, ¿no? Que es
entre 43 y 45%, cuando tienes países en Latinoamérica que están arriba del 60% y tienes países en Europa, en Estados Unidos que están arriba del 70%. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué México, un país con el nivel educativo que tiene, etcétera, por qué no están entrando las mujeres al mercado de trabajo? ¿No? Y además porque uno ve que uno de los factores de inhibición de la participación de mujeres, o sea, hay mujeres que entran, pero cuando tienen hijos se salen y ya no vuelven a entrar. Y parte de las razones en que tengas países como otra vez Suecia, Dinamarca, donde la participación de la mujer es muy alta, es porque hay opciones que permiten que las familias organicen el cuidado de los hijos entre el tiempo en casa, entre el padre y la madre, pero además con un servicio que otorga el Estado de guarderías que te asegura que tú te puedes ir a trabajar tranquila porque sabes que tu hijo está bien cuidado. En un lugar seguro, sí, claro. Y la otra es que además también sabemos, y voy a decir que la educación temprana y el tipo de estímulos que reciben los niños desde la temprana edad es un factor de diferenciación. Entonces, pues teniendo todo esto, dices, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es favorecer medidas que permitan que haya estas condiciones de cuidado, y ya, así como hablábamos de los adultos mayores, ahora el cuidado de los niños, para que la mujer pueda participar en el mercado de trabajo mexicano y además otra vez contribuir con todo lo que tienen las mujeres mexicanas que contribuir al mercado de trabajo de este país. No. Ahora, el gobierno plantea que hay una serie de irregularidades muy claras respecto al desarrollo de las estancias. Sí, claro, bueno, ahí la cuestión es esta parte de que pues, efectivamente yo no dudo que haya procesos de irregulares. La pregunta es, bueno, si esa es razón como para suprimir todo de tajo sin generar una alternativa. Y yo sí creo que ahí el cuidado de los niños y el tener una oferta de cuidado seguro, de calidad, etcétera, sí es una responsabilidad del Estado. Hay responsabilidades que el Estado no puede dejar en términos del sector privado y la dinámica de proveedores privados. Oye, y además Silvia diría con lo otro, ¿no? La importancia de la socialización del niño, porque el niño en su casa, si lo cuida un adulto mayor, a lo mejor el adulto mayor mismo de repente se vence, se queda dormido, pues digo, todas estas variables que uno supone en una estancia infantil adquiriría otra dimensión, ¿no? Sí, bueno, y que además es muy probable que lo que pasa es que se combinen, ¿no? O sea, de repente a lo mejor combinas un tiempo de cuidado en la estancia infantil con un tiempo de cuidado con los abuelos, que también es maravilloso, ¿no? Sí. Pero es una combinación de ambas cosas y yo sí creo que el Estado no puede renunciar a esa responsabilidad. El tema de los refugios, ¿cómo lo ves, Silvia? Híjoles, bueno, pues también ahí lo más preocupante es que es una situación pues de urgencia en términos de vida o muerte para las mujeres. Yo creo que en esta agenda de género, si tú me dices, yo creo que hoy la agenda de género en México ha avanzado muchísimo en términos de hacer claros temas y puntos urgentes de atención. Y uno de ellos es el de violencia doméstica. Se ha trabajado muchísimo en que las mujeres se animen a denunciar, que sepan que si hay denuncia van a ser protegidas. Y ese es un trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y también de autoridades del pasado. Y en ese sentido hay un aprendizaje de las necesidades de protección para las mujeres y los hijos que se deciden hacer una denuncia de violencia doméstica y que requieren pues de protección inmediata y del acompañamiento de servicios psicológicos, de salud en algunos casos, pues si te sales de la casa con los hijos hay toda una recomposición de la dinámica en lo que se resuelve qué pasa después, ¿no? Sí. Entonces es una situación de urgencia, no es y como te digo, en muchos casos pues de vida o muerte. Sí. ¿No? Entonces, ¿Cómo deberíamos, al principio te preguntaba que cómo deberíamos de colocar, como de ajustar, ¿no? El tema de la demografía. Ahora te pregunto, ¿cómo deberíamos de ajustar una discusión tan importante, significativa, ruda, brava, como es el caso del aborto? Esa sí es una buena pregunta, ¿verdad? Es muy buena pregunta porque pues yo creo que en pocas partes del mundo está totalmente solucionado. Sí, claro, ¿no? claro. Uno ve, pues el caso de Estados Unidos, hay estados en donde ya está consolidada y ya es una batalla ganada la interrupción legal del embarazo y otros estados donde no. Juntitito, ¿no? Frontera, ¿no? Exacto. Que no. Pero mira, una investigación que hizo una demógrafa del colegio, Fátima Juárez,
veía que cuando se aprobó la iniciativa de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, una de las cosas que pasó como reacción es que varios estados reaccionaron de manera más conservadora. O sea, a lo mejor ya no era un tema que estuviera al menos en ese momento en la agenda, pero se volvió un tema de la agenda como reacción. Sí. Entonces, te digo, tienes a la Ciudad de México con una agenda que desde la parte de derechos reproductivos, pues muy de avanzada, y tienes reacciones en otros estados donde no se... donde al revés, donde se genera como un, pues un retroceso. Sí, exacto. Nuevo León. Nuevo León, pero en ese momento cuando salió la ILE en la Ciudad de México, pero yo no me puedo acordar, pero supongo que algunos estados que hicieron sus legislaciones, no te puedo decir cuáles, pero varios estados hicieron sus legislaciones sobre interrupción del embarazo como algo ilegal y mucho más duro y mucho más criminalizado. Fíjate. ¿No? Entonces, y bueno, y eso te lleva a unas cosas ilógicas como son en los casos inclusive de violaciones, de abuso sexual de menores, etcétera, que uno no entiende pues cómo se dan, ¿no? Entonces, no sé, con el aborto pasa lo mismo que con la migración. Cuando se ponen en el centro, se polarizan las discusiones, ¿no? Entonces se vuelve un problema de qué es bueno o es malo, sí. Y eso hace también mucho más difícil verlo también en su componente como un problema de salud pública, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de México, pues una de las causas, una de las metas del milenio que no se alcanzó tenían que ver con mortalidad materna, y parte de la mortalidad materna, una parte se explica, por ejemplo, por abortos mal practicados, ¿no? Entonces, si no lo reconoces como un problema de salud pública, pues tampoco puedes atenderlo. Oye, ¿cuántos años te quedan como presidenta del colegio? Me queda año y medio para terminar este periodo. Este periodo, ¿desde 4 años? Son de 5 años. De 5, perdóname. Así es, o sea, ya llevo 3 y piquito. Y esto significa que si en un momento dado se dieran las condiciones, tú te podrías otra vez participar para tratar de estar otros 5 años. Pues sí, podría, sí, o sea, insisto, en el estatuto del colegio está contemplada la posibilidad de que quien es presidente esté por 2 periodos. De hecho, ha sido así desde que se instaló. Recuerdo a Javier García Diego para hablar del último. Sí, desde que se empezó con esta parte de periodos ya fijos de 5 años, porque hubo una época donde no había regulación y entonces tuvimos, por ejemplo, Víctor Urquidi fue presidente por 18 años. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Nos podemos sacar una foto, Silvia? Ah, sí, por favor. Nomás estamos en la misma porque estamos los dos medio agripados, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, en verdad. Gracias, en verdad, gracias que viniste. Te agradezco mucho. Silvia, gracias, es un gusto. Catártica. Pues muchas gracias a ti, sí. Gracias, pásela bien, adiós. Hasta luego.